¿Qué es ser cristiano? What is it to be a Christian? Ahora, yo sé que a lo mejor hay algunos que están aquí diciendo, eso es tan básico, duh, right? ¿Qué es ser un cristiano? Right? Yo sé lo que es ser un cristiano, ir los domingos a la iglesia, right? No, there's so much more. Es la segunda vez que llevo a los niños a pescar. Ayer fuimos a pescar otra vez en el Palm City Bridge. De momento, de repente, me picó el let's go fishing bug, ¿verdad? Como estaba el día nublado y oscurito, pero no llovía. El día estaba sabroso, really. Pues en ese momento dije, guys, let's go fishing. Y los nenes y doña Mar, yeah, suegra, yo no la invité. No, I'm just kidding. No, pero en ese momento, yeah, let's go fishing. Y cuando yo fui, hace 2 semanas, fui a un bait shop donde uno compra la carnada y todo eso. Y lo dije como mi abuelo Andy, carnada. El Señor me mira a la cara y me dice, tú te ves como que no eres pescador. O como que hace rato no has pescado. Yo en casa de papi, de tío Rolo, backyard bass fishing. O sea, no es lo mismo que pescar en agua salada o en el río aquí en St. Lucie, ¿verdad? Totalmente diferente. Lures are different. Lo que se usa para pescar, las reglas, uno tiene que tener licencia para estar pescando ahí también. Yo sabía eso, pero el tipo me ve la cara y me dice, ¿tú tienes una regla de esta? Dice, ¿qué regla de qué? Yo me acuerdo que cuando nosotros pescábamos mucho para langostas, uno tenía que medirlas y esto y lo otro, y también con los peces. Pero yo voy a pescar pensando que los niños no van a agarrar absolutamente... O sea, perdónenme, no es para ser negativo. I'm thinking the kids are going to catch little fish, right? Que los niños van a agarrar. Primero que nada, que las cañas que tenemos, la más grande es así. No, la de Sammy es una cañita así, de Bass Pro, pero sigue siendo así, you know? Y el hook es it's like that. So I'm like, we're not going to catch anything. Agarraron un snook de 18 pulgadas, ¿ok? Un aparato así. 10 pulgadas más y hubiésemos tenido un fish fry, ¿ok? Y hubiésemos comido snook, ¿verdad? Agarraron el primer día, un mangrove snapper de 6 pulgadas, 4 más y otro pescadito que nos podemos llevar. Agarraron un American eel de 13 pulgadas así, ¿verdad? Y un pufferfish. Ese yo lo tenía, saque eso para allá, ¿verdad? Pero they caught some fish. Ayer doña María agarró un catfish como de 13 pulgadas, más o menos, 12, 13 pulgadas. It was like this, grandecito. Y tenía la espina esa así grande. I was like, oh, jeez. Y un mangrove snapper también. O sea, it was awesome. Pero si no fuera por esa regla, yo me los hubiese llevado todos. Y me agarra tremenda multa el policía. Sí, it's the truth. Porque en la regla, primero que nada, yo saco un pescado y digo, fish. Sammy me dice, porque a Sammy le encanta saber, le encanta aprender. Sammy me hubiese dicho, ¿qué clase de pescado? Me dice, what fish is that? Y yo, uno que está en el agua. Pero la regla se abre en 3, 4 partes y tiene fotitos de los peces más, ¿verdad? Común y más famosos. Y Freddy también me dice, Fish Wild Conservation, Fish and Wildlife Conservation, la aplicación, y esto y lo otro. Entonces tú me ves a mí como tremendo rookie. Todos los fishermen me están mirando y riéndose de mí. Pero yo estoy con mi teléfono, mi PDF de fotos de pescados y mi reglita acá. Y doña Mari me regaló también un plier con una cosita que se lo pone uno aquí en los pantalones. Entonces yo me veo como un rookie de verdad, pescando. Porque hace años que yo no pesco en agua salada. No conozco, no me acuerdo los nombres de los peces ni nada de eso. Pero si no fuera por ese PDF y si no fuera por esa reglita, ni sé lo que estamos pescando, ni sé si se puede o si no se puede, si estamos en temporada, ni el tamaño, ni nada. Y Pablo en el libro de Gálatas también, al creyente, le da como un PDF, como una reglita, como una guía. Aquí están mis traductores. Una guía. Hay domingos que yo estoy pensando en inglés. Sí, exacto, sí. Es español con barreras, ¿verdad? Entonces me perdonan, pero lo entienden, ¿verdad? Si no, la revelación del Espíritu Santo. Si Pablo en Gálatas les está hablando a la iglesia en Gálatas, ¿me escuchan bien, Pablo?
la iglesia en Gálatas le da como una guía, le da varias, le da muchas. Gálatas está lleno de mucha instrucción, pero hoy voy a tratar de condensarlo, porque aunque son 6 capítulos, I know, honey, no voy a leer todos los capítulos. Ya mi esposa me está mirando, oh, goodness. Me está mirando y diciendo, acuérdate que son estudios bíblicos, puedes hacerlos en un mes. No. We're going to do it simple today, ¿ok? Pero Gálatas es una carta que Pablo le escribe a la iglesia en Gálatas. Y es conocido, se dicen, ¿verdad? Se dice los teólogos y arqueólogos que la carta de Gálatas, de Pablo a la iglesia de Gálatas, es una carta probablemente escrita muy cerca en tiempo a la carta de Romanos. Y si saben por lo menos un poquito del Nuevo Testamento, Romanos es uno de los libros más completos para explicar el Evangelio. Y es un libro que es más, en el Nuevo Testamento o de las cartas de Pablo, es el número 1 estudiado y el segundo, Gálatas. And I find that interesting. This isn't a school class. I know, yo sé que no estamos en escuela, pero es interesante reconocer estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto énfasis? O sea, estamos hablando de que hasta Martín Lutero hacía un enfoque y un énfasis en Gálatas. Calvin hacía un enfoque y un énfasis en Gálatas. En toda la reformación de la iglesia, en los avivamientos, el libro de Gálatas trae una guía muy clara para el creyente, muy clara. Y esto no lo estoy diciendo para traer atención a ningún hombre, ningún pastor, ningún ministro y ni siquiera a Pablo, porque Pablo mismo, el que la escribió, dice, y para que se acuerden que esto no se trata de mí, esto se trata de Cristo. Gálatas hace eso. Esta región es lo que ahora nosotros conocemos como Turquía, ¿verdad? La región de Gálatas, que viene a ser una región donde no había muchos judíos. O sea, eran puros gentiles. It was you and me. Éramos nosotros, por decir. ¿Ok? No eran latinos, no eran tan chéveres como nosotros, pero bueno, son buena gente también. Pero no eran judíos. Son gente que Pablo les llegó en un momento de enfermedad. Tuvo que parar en la ciudad, en la región de Gálatas, y recuperarse de su enfermedad. Y dice que la gente de Gálatas los recibió con mucho cariño, con mucho amor, con mucha calidez. ¿Viste? Yo decir calidad. Calidez. Con mucha calidez. Y entre esa relación, Pablo en su enfermedad aún sigue sirviéndole al Señor. Y Dios lo sigue usando, aún en medio de su enfermedad. Esa es otra prédica. Pero Dios lo usa para ganar la gente y la región de Gálatas. Montón, puros gentiles. Gente que nada que ver con Dios, con sus propios dioses, con sus propias creencias. Y Dios lo usa para ganar esa gente a Cristo. Para que escuchen el Evangelio y lo reciban y lo acepten. Y dice Pablo en Gálatas que ellos estaban corriendo bien. Una iglesia, imagínate, gente que no cree en el Señor, que de repente reconocen el poder de la fe en Cristo Jesús y el poder del Evangelio, se rinden y empiezan a recibir y ser ministrados por el Espíritu Santo. That's a victory. Eso es tremenda victoria. Es como que cualquiera de nosotros ahora mismo en nuestro vecindario salimos así de la casa y hacemos un anuncio y los vecinos empiezan a llegar y no creen, pero de repente aceptan a Jesús en su corazón y sus vidas empiezan a cambiar. Sus hogares empiezan a ser transformados. Sus hijos empiezan a servirle al Señor. Los hijos que se han apartado, se han alejado, empiezan a correr a los pies de Cristo y vienen a la iglesia con papi, con mami y toda la familia y los matrimonios se reconcilian y la ciudad empezó a cambiar completamente, pero algo sucede. Y esto es lo que vamos a ver acá. Pablo escribe esta carta para explicar la libertad del cristiano. ¿Oyeron eso? Lo dije bien boricua, libertad, ¿ok? La libertad. Yo puedo. La libertad del cristiano. Eso es lo único que se van a acordar de la prédica de hoy, ¿verdad? Esa es la libertad, ¿verdad? Pablo escribe esta carta para explicar la libertad de ser un cristiano. Y Pablo también deja pautas sobre la vida de un cristiano.
El ser un cristiano. Y cuando hablo de cristiano, por favor, por un momento, reconozcamos porque aún la palabra cristiano no es usada en la Biblia. That's interesting. ¿Verdad? O sea, es una palabra moderna, voy a decirlo esto con mucho cuidado, que significa ¿qué? Seguidores de Cristo. Eso es lo más importante, eso es lo más básico. Es un seguidor de Cristo. Y Pablo, en Gálatas, yo le puse como subtítulo, ¿qué es ser cristiano? Argumentos de Pablo. Y voy a decir por qué le puse argumentos. Porque Pablo hasta cierto punto está regañando. Y yo me imagino Pablo, like, oh man. I just imagine. Yo me imagino que Pablo era un hombre de carácter fuerte. He used to kill Christians. Él mataba a cristianos. Él tenía un celo por el judaísmo, ¿verdad? Y la ley y lo que era ser judío. Que yo me imagino que Pablo era un hombre hasta sin pelo en la lengua. O sea, una persona que eso está mal. Directo, yeah, to the point. Es más, me recuerda mucho a mi padrino. Serio, así como que no. Y sí y no. Y lo digo in a good way. Yo me imagino a Pablo así. Pero también me imagino que cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, con la presencia, la gloria de Dios, y el Espíritu Santo y Jesucristo por 3 días lo ciega, y él tiene esa experiencia con él. Yo me imagino, porque lo podemos ver en sus cartas, que el Señor quebrante ese corazón de piedra y le da un corazón de carne, un corazón amoroso, un corazón que dice, wow, ahora tengo que gastar mi vida, literalmente, porque para mí Pablo gastó su vida in a good way, en una manera buena. Tengo que gastar mi vida para predicar este evangelio, para predicar lo que Cristo hizo por mí y lo que me reveló el Espíritu Santo. Y yo me imagino a Pablo, después de haber ganado sobre todo un pueblo gentil, ¿verdad? Que no sabía nada que ver con Dios, con Jehová, con el Dios de Israel, con nada de eso, con Jesucristo. Y el Espíritu empieza a trabajar en ellos. Tiene que escribir una carta, y vamos a ver por qué, por ciertas razones. Una carta a la iglesia y a los creyentes en Gálatas, porque empezaron a desviarse de lo que era ser un cristiano, o del evangelio, de lo que era ser un creyente. Y vamos a ver eso. La primera cosa, si tienen sus Biblias, vayan conmigo o prendan sus Biblias con el iPhone. Gálatas 1, y los que tienen Samsung, oraremos por ustedes. Gálatas 1, versículos del 6 al 10. Pablo hace un énfasis en varios puntos para el creyente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. What? Wait a minute. Estamos hablando de un pueblo que estaba transformado y corriendo la carrera bien, enfocado en el evangelio de Jesucristo. Y a través de Gálatas vemos como Pablo dice, ustedes fueron tocados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que ahora algo o alguien los viene a desviar a otro evangelio? Seguimos, rapidito. No hay otro evangelio. No es que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema. Eso es ídolo. Eso es una cosa que el mismo Dios aborrece, que dice, no, eso nada que ver, eso no es mío, eso no soy yo. ¿Ok? Anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Mira cómo Pablo dice, o sea, aquí nos da un clue porque Pablo, yo me imagino que tuvo dificultad en escribir esta carta. O sea, se le hizo, porque dice, yo tengo que escribirla. ¿Por qué? Porque yo quiero agradarlos a ustedes o agradar a Dios. Yo prefiero agradar a Dios. So,
aunque me duela, aunque como que, oh, this is weird, uy, qué raro, oh, this is awkward, como en nuestro matrimonio. Cuando uno, si lo hacemos con sabiduría, lo hacemos bien. Cuando uno tiene que hablar con su pareja y decirle, mi amor, eso que acabaste de hacer no me gustó. I don't know about you guys, pero eso a mí, al principio de mi matrimonio, y a veces todavía, porque esa es chiquita pero peligrosa, me ponía bien nervioso. I'm being honest, guys. Si soy el único, pues oren por mí. ¿Verdad? Y ella al principio también, en el principio, llevamos, how long? 11 años. I don't know what I was going to say, 14. We've been together for 14. Pero 11 años de matrimonio. Pero al principio yo me acuerdo que ella me decía, en el segundo año me decía, es que a veces yo no sé cómo decirte las cosas para que no te ofendas. Y yo me imagino a Pablo así. Ok. Porque ahora me imagino a Pablo pensando, ahora ellos van a decir, aquí empezó el religioso. No, es que el evangelio es claro. Y Pablo dice, yo prefiero agradar a Dios que agradar al hombre. Y prefiero serte honesto y decirte la verdad ahora, ¿verdad? Y que esa semilla entre a tu corazón, a que no. Pues igual yo acá arriba. Prefiero hablarles la verdad y decirles la palabra. Y deseo y anhelo y le doy gracias a Dios por familia, padres, amigos que me dicen la verdad. ¿Por qué? Porque ayuda a uno crecer. Si lo recibimos con un buen corazón y como creyentes, como cristianos de verdad, como Cristo, lo podemos recibir y aprender y crecer de eso. Amén. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Y saben también por qué Pablo tuvo que decir eso? Porque en ese momento se levantaron muchas figuras públicas judías. Muchas figuras, y aún hasta cristianos, lo digo con respeto, pero hasta creyentes, que se levantaban y empezaban a decir, lo que Pablo está predicando está mal. ¿Por qué? Porque querían forzar a los gentiles a convertirse al judaísmo si decían ser cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús era judío. That's what was happening. Y Pablo les dice, guys, la promesa que se le dio a Abraham era una promesa ¿para quién? Para todas las naciones. Este pueblo tiene una cultura específica y no se le tiene que quitar o decir que no, judíos, no hagan eso, no se circunciden, no esto, no lo otro. Dice, pero tampoco empiecen a forzar a la gente a convertirse a eso, porque eso no salva a nadie, eso se llama la ley. Somos salvos ¿por quién? Por la gracia. ¿Dicho a quién? Al padre de la fe, Abraham. Where it all began. 430 y pico de años antes de la ley, ya Dios estableció, esto es para todas las naciones, con o sin ley. Porque la ley no va a salvar a nadie. Solo mi hijo, la sangre de mi hijo. Amén. Amén. Eso es el evangelio. That's the gospel. It's not about us trying to act all, ¿ves? Pensando en inglés. No se trata de nosotros nada más actuar derecho, recto, nunca voy a cometer un error. No. Es que aunque cometamos errores, somos redimidos y somos perdonados y justificados por la sangre. Ahora, eso sí produce un cambio en nosotros exterior, pero nosotros no somos salvos por acciones exteriores. Somos salvos y somos transformados desde el interior. Cristo empieza y el Espíritu Santo empieza a transformarte aquí adentro. For a second, I'm going to talk in English. For the young people, you ever hear that little voice in your head that says, don't do it? Mom told you not to do it. Dad told you not to do it. The Bible says don't do it. That's called the Holy Spirit. That's not conscience. So don't ever doubt that the Holy Spirit's talking to you. He's yelling at you sometimes. And you're like, stop it, stop it. No, focus on the Holy Spirit. Y los jóvenes ahora dicen, okay, Rick, no nos hables en inglés porque ya todos saben que me estás hablando a mí. You know? No, it's true. Es verdad. Chavo, me está poniendo nervioso. Ok. Hola. Hi, guys. Sorry. Bueno, seguimos. Lo estamos grabando, lo ponemos en YouTube. Ahora tengo que editar todo esto. All right. Número 2. Fe recibe la promesa. Gálatas 2, 15 al 21.
Gálatas 2, 15 al 21 dice, nosotros judíos de nacimiento, aquí empieza Pablo a aclarar, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Hay muchas traducciones que le agregaron porque dicen que posiblemente Pablo lo decía no con sarcasmo, sino con un poquito de como que nosotros nacidos judíos, supuestamente el pueblo escogido, supuestamente no, el pueblo escogido y perfecto, porque ese era el problema del judío. Y boricua, argentino, colombiano, venezolano, no estamos muy lejos también porque el orgullo también corre fuerte en nuestra sangre. No, yo soy buena gente, yo soy muy bueno. O sea, que Pablo está diciendo algo I find it hilarious. 2, 15 al 21, otra vez dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. O sea, nosotros estamos por acá. ¿Verdad? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, ¿ok? Si estamos buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Ahí está. ¿Viste? Dice, wait a minute. Si quieren tratar de seguir viviendo por la ley como judíos, denle por ahí. Pero prepárense, porque tienen que cumplir todo. Y dice que solo hay uno que cumplió. Solo hay uno. Y por él somos justificados, Jesucristo. Dice, pero si buscan ser justificados por Cristo, reconozcan que son pecadores. O sea, no pueden estar, soy cristiano y soy judío. Vamos a ponerlo en nuestro contexto. Sí, soy cristiano, por eso yo soy santo y perfecto. Soy cristiano, soy un pecador, soy la porquería más grande del mundo, pero justificado por la sangre de Cristo. Y el Padre me ve como su hijo, como su hija, por Cristo. Because of Christ. That's what I'm saying. I grew up in church. I thought I had to be perfect every day of my life. Y eso no es licencia para no strive, para no empujar ¿verdad? Y tratar de ser mejor todos los días. Pero me faltaba una porción muy importante, la fe en Cristo y dejar que el Espíritu Santo sea el que guíe mi vida. Amén. Seguimos para leer hasta el versículo 21. También nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? No, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. It's me, soy yo el pecador. Cristo revela mi iniquidad. Cristo revela mi pecado. Y pues ¿para qué yo quiero servirlo? Porque al revelarlo sabemos cómo, what's the problem. El problema con el sacerdote, el problema con ¿qué dice Jesús? Sepulcro blanqueado. Lindo por fuera, muerto por dentro. Y yo, bueno, nos dice Pablo en otras palabras, en vez de ser un sepulcro blanqueado, prefiero ser una persona que reconozca que soy un sepulcro y necesito ser limpio. O sea, I am a sinner, pero necesito ser redimido. Necesito la justificación de Cristo, necesito la sangre, necesito ser guiado por el Espíritu Santo todos los días. No por mi autojusticia no, por la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está el Evangelio otra vez. Pablo les está recordando otra vez el Evangelio. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás, como si por nada, en vano murió Cristo. O sea, si pudiéramos lograr salvación, tú y yo, ¿para qué se necesita un Salvador? Esa es la diferencia del cristianismo y cualquier otra worldview, cualquier otra creencia del mundo.
que todas las otras religiones y fe, todas, tú tienes que vivir una vida buena. Tienes que hacer more good than bad. Tiene que haber un balance hacia lo bueno en vez de lo malo. Y por ende serás salvo. O reencarnado, o otra oportunidad, restart, redo, whatever. No. Christianity says, no, tú eres un pecador y una porquería. Tú no puedes hacer nada para ganarte la salvación. Pero Cristo, que murió y derramó su sangre por ti, te redime, te cubre y te levanta y te da acceso al Padre. That's being a Christian. Eso no es licencia para pecar y no es licencia para vivir nuestra vida, Ricky Martin living la vida loca, no. Algunos de ustedes dijeron, sí, está bonita la canción. No, that's not it. Amen. Número 3. Pablo les explica y les aclara que tenemos tenemos libertad en Cristo. Ya, la número 1, Pablo les aclara, no hay otro evangelio, no inventen. Y cuidado, y hoy en día en nuestros tiempos modernos, tengamos cuidado cómo interpretamos la palabra. Y cómo leemos y compartimos la palabra, porque la palabra no es para manipular a la gente. La palabra es la palabra de Dios. Si esto no se está predicando, run. Y si sí se está predicando, listen. Escucha y deja que, thank you Jesus. Yes, Holy Spirit. Amén. Número 1, no hay otro evangelio. Número 2, la fe recibe la promesa. La fe, no las acciones. La fe. La fe en Cristo. Número 3, tenemos libertad en Cristo. Pablo les empieza a aclarar a la iglesia de Gálatas, ustedes son libres en Cristo, nothing else. Acuérdense, se levantaron un montón de apóstoles, de personas, hasta el mismo Pedro. Se levantaron en ese momento y empezaron a actuar como que el gentil tenía que convertirse al judaísmo para verdaderamente ser un cristiano y ser redimido. ¿Ok? Y Pablo les empieza a aclarar, no, tu libertad no es por religión, no es por tradición, no es por cultura, no es por nada de eso, es por Cristo. Tú eres libre en Cristo. Gálatas 5. We're just skipping through Galatians. I told you, honey, I promise. Okay? Gálatas 5, del 2 al 12. That's a lot of verses. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y acuérdense, estamos hablando de un momento y de algo cultural. O sea, en el contexto de ese momento era algo cultural, no algo médico, algo cultural. Porque el judío, bajo la ley de Moisés, tenía que ser circuncidado. ¿Ok? So, why are we talking about this? It's in the Bible. All right? Número 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Ok? ¿Quieren vivir por la ley? Prepárense, porque de la gracia han caído. Y yo les he dicho antes y se lo vuelvo a repetir. Sammy es sabio. Salió el papá. No, salió la mamá. Pero Sammy es inteligente porque ahora, ayer cuando estábamos seteando aquí por primera vez, ¿verdad? Yo estoy mirando los cables y que esto y que yo digo, no me gustan los cables porque es que yo me voy a caer. Yo me conozco. Mire, yo con esto tengo un miedo. Y, y esto y lo otro. Y Sammy se sube y él es músico, entonces él va al cajón directo y empieza a hacer un ritmo. Y tú sabes que Sammy se pone a rapear de los dinosaurios y todo, él se inventa una canción y termina como que, wow, that was a good jam, solito. Y se levanta y, ¡wow! Y se le cae el cajoncito. Pum, pum, y de una, Dad, I'm sorry, Pa. Y dice, Pa, I'm sorry, Pa, I'm sorry, Pa, I'm sorry. Y papi ni siquiera estaba por aquí. Yo didn't even know what happened. Yo estaba por allá. Y yo, Pa, I'm sorry for what? ¿Qué hiciste, muchacho? Dice, nothing. Dice, nothing, dice con la F, nothing. Y yo, Sammy, what happened? Me dice, I'm sorry, Pa, I'm sorry. Dice, it fell. Se me cayó. Y yo, ok, está bien. Y él está acudiendo a la gracia de papi. O sea, pero si no hay gracia, no hubiese sido what happened,
Y no hubiese sido I'm sorry, sino que desde una, ¡uah! Mire muchacho. I don't know why I always do that when I want to hit somebody. It's like I take a belt off. Yo no me he puesto un belt en años. No es porque no me quedan, ¿ok? Seguimos leyendo. Del 2 al 12, ajá. De Cristo, ajá, obligado, y otra vez, testificador de Cristo os desligaste, no, ya lo leímos. 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, o sea, ninguna. It doesn't matter. Eso es irrelevante en Cristo. Sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros, en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. By the way, ahí Pablo está diciendo, oye, hay una maldición a aquellos que hacen a los otros desviarse del Evangelio. Por eso es que también hay un reto para nosotros, porque tenemos que tener mucho cuidado y mucho respeto a predicar el Evangelio, nothing else, nada más. Amén. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Mira para allá, viste que Pablo tenía un carácter y hablaba las cosas claras. Decía, los que quieran seguir predicando eso, que hasta... Okay, you got it, right? Hasta eso ya. Punto número 4, vamos a verlo porque ese es como que el más, right? Número 4, el cuarto argumento o aclaración que les está haciendo Pablo en la carta de Gálatas. Vivir por el Espíritu y no por la carne. Y este es uno de mis favoritos. Y les voy a decir por qué. No es porque yo me creo ni muy espiritual. Tenemos que tener cuidado. Esa palabra hoy en día se usa incorrectamente. El crecimiento o la formación espiritual de uno tampoco es una palabra, una frase bíblica. Es un contexto, una idea. It's an umbrella term. Pero la palabra nunca dice crece en tu espiritualidad, no. Dice ríndete al Espíritu Santo, que tú no eres espiritual, tú eres carne. El que es espíritu, que sea el que te guíe. Vivimos en un tiempo, en una generación donde eso se usa mucho, de que mi espiritualidad. Los otros días estábamos viendo una película y salió un ad y una señora sale diciendo unas cosas que, I don't even remember what she said, pero que Stephanie y yo, que era algo raro, que ella oraba por la gente de una manera y hacía un milagro y que ella supuestamente era tan espiritual, era la persona con más influencia espiritual. What does that mean? Porque en ese momento hubiese sido nítido, por ejemplo, que nosotros fuéramos el entrevistador y dijimos, tú no eres espiritual, yo te acabo de dar en la carne. It sounds mean. Yo sé que suena rude, ¿verdad? Suena malo. Sí, suena grosero que yo piense hacer algo así. Pero como que para eso mismo, wake up, tú eres carne. Tú y yo somos carne, somos espíritu. Pero vivimos ¿dónde? La mayor parte, ¿qué decía Pablo? Lo que quiero hacer, ¿ah? Ajá, ¿cómo es? Lo que debo hacer, no lo hago. Y lo que quiero hacer, estoy luchando y eso hago. Esa es la carne y es la realidad de nuestra naturaleza. ¿Se acuerdan? Hace 3 semanas, destituidos. Algunos están diciendo, pero esta predica, estoy esperando que me dé un encouragement. We have to recognize, tenemos que reconocerlo, porque eso es lo que nos ayuda a vivir en el Espíritu. Es lo que nos ayuda a vivir en el Espíritu. De que yo en cualquier momento, sí, me puedo enojar en la Turnpike. Yo no sé por qué yo sigo usando la Turnpike. Si yo casi no manejo en la Turnpike. Porque he visto a algunos de ustedes en la Turnpike. En la Turnpike, tengo que dejar que el Espíritu Santo sea el que guíe mi vida. Y no solamente manejando, no, espiritualmente. O sea,
en mi reacción al momento. Con mi esposa, con mis hijos, tiene que ser el Espíritu Santo el que guíe mi vida. Y dice Pablo, vivir por el Espíritu y no por la carne. Gálatas 5, del 13 al 26. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y ahí está la aclaración de que esto no es libertad para pecar, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Seguimos leyendo hasta el versículo 26. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí viene una lista heavy, ¿ready? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, hermanas, no, I'm just kidding, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que hay más. Porque si alguno dice, la mía no está, se ríe. Yo me acuerdo que yo tenía como 18 años cuando yo primero leí eso y dice, oh, no dice la mía. Pero después dice, y cosas semejantes. Dang it. He got me, right? Cosas semejantes, versículo ¿qué? Es que no tengo mis espejuelos, guys. Cosas semejantes a estas. Como yo he dicho antes, que los que practican, homicidios, ¿qué? Semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, os regaño, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. By the way, eso, personalmente, yo lo veo como un espejo. Si veo un reflejo de mí en esas palabras, el Espíritu Santo me está guiando. Si no, necesito que el Espíritu Santo intervenga en esas áreas. Paciencia. ¿Me puedo ver en un reflejo de paciencia? Como si la paciencia fuera un reflejo. ¿Me puedo ver? Si no, ok, Espíritu Santo, necesito que me guíes. Eso es un área de mi vida que necesito tu ayuda. Templanza. Mansedumbre. Oh, mansedumbre para el latino. Right? Es hard. Pero eso es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Honey, write that verse for the kids, all right? I'm serious. Ese es un buen versículo para los niños, ¿verdad? Pero también para nosotros. ¿Por qué? Porque dice, si yo digo ser cristiano, if I say I'm a Christian, ahora mi carne tengo que crucificarla también. O sea, como yo pienso, o como mi cultura me enseñó, o como mi abuelito, o mi papá, o mi mamá, I gotta crucify all that. Tengo que crucificar todo eso. Ya no vivo yo, Cristo en mí. Amén. Y por último, número 5, sirve a los demás. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué es verdaderamente ser un cristiano? Una persona que sirve a los demás. Y creo que esta es la segunda o tercera semana que ese punto, I just can't escape it, no lo puedo escapar. Y no es porque no quería que sean 5, no, it's there. Está muy claro y lo acabamos de leer en el capítulo 5, pero mira lo que dice capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, porque no es solamente servir para ayudar, o sea, comida, compras, esto, lo otro. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, guiados por el Espíritu Santo, restauradle con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre, ¿ok? No es como que, ¡ajá! ¡Gotcha! No. No, al contrario, es humilde, con amor, con cariño, sin juicio. Esa es una de las más fuertes, porque también nosotros caemos en eso. Lo que le estaba pasando también a la iglesia de Gálatas, como hacía, por ejemplo, el judío bajo la ley. Pecador, pecadora, ¡ya! Piedra. No, es con mansedumbre, porque acuérdate, como dijimos en el primer y segundo punto, tú reconociste que eres pecador también. ¿Amén? Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Man, Pablo es straight up. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. You'll be able to, wow, good job. Te dejaste ser usado por Dios. Wow, good job. Pecador, ayudaste a otro pecador. That's it. No por, mírenme. No, sino que Señor, gracias porque a mí me estás usando. That's it. I don't get it, pero gracias. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo les da, ¿verdad? Una guía, una regla, un PDF, ¿verdad? Guys, Gálatas, you did great. Ustedes empezaron bien. Y me estoy dando cuenta que es lo que está pasando, que han venido otras personas y los están empezando a desviar. Entonces vamos a aclarar, no hay otro evangelio. Let it be clear. No hay otro evangelio. La fe recibe la promesa de Dios. La fe, la que fue dada a Abraham, no la ley. La ley se las tuve que dar a ustedes por charlatanes y, ¿verdad? Tuve que usar a Moisés por loco viejo. Tuve que usar a Moisés y darle una ley. Pero es la fe la que produce la promesa y la que por la cual ustedes van a recibir la promesa. Número 3, tenemos libertad en Cristo. Y no libertinaje, no es de volvernos locos, no. Libertad en Cristo. Somos libres de pecado. Somos libres, justificados por Él. Pecadores, pero somos justificados por Él. Número 4, tenemos que aprender a vivir por el Espíritu y no por la carne. Y ahí hay una lista de la carne y entre esas hay más cosas semejantes. Y también hay una lista del Espíritu. Úsala como un check and balance, right? Como un reflejo, como un, oh, wait a minute, that's not good. Oh, wow, Señor, gracias, porque el año pasado yo le hubiese metido una bofetada a esa persona y hoy en día tengo paciencia. Gloria a Dios. It's true. It sounds silly and simple, but it's true. Y ese es el Espíritu Santo obrando en ti. Gloria a Dios. Ese es el Espíritu Santo. Y número 5, sirve a los demás. Y hay que servir cuando hay necesidad, pero también hay que servir orando el uno por el otro, cuidándonos espiritualmente el uno por el otro. Si tú ves algo en tu amigo, tu pareja, aunque se le hizo difícil a Pablo, es mejor hablar con amor, con mansedumbre,
con mansedumbre, no usando la palabra como una herramienta de manipulación, no, con mansedumbre, con prudencia, con sabiduría, con el Espíritu Santo. O sea, aún si es necesario, ve ora. Espíritu Santo, háblame. Esto es algo que yo debo traerle a esta persona. Esto es algo que yo debo hablar. O dame las palabras. Dame el momento. Porque yo quiero ayudar a mi amigo. Quiero ayudar a mi pareja. Quiero ayudar a mi familiar. Quiero ser un instrumento en tus manos. Y Señor, revélame también a mí lo mío. Revélame también a mí lo mío. Porque I don't want to be lying to myself. No me quiero mentir a mí mismo como que yo soy más. No. Es por ti, Jesús. Amén. En esta mañana, yo sé que es un título muy, ¿qué es ser un cristiano? Pero muchas veces, como a los de Gálatas, nos podemos empezar a desviar un poquito. Nos podemos empezar a desviar por tradiciones. Nos podemos empezar a desviar por autojustificación. No sé si es una palabra, pero entienden el concepto, ¿verdad? Sí, pero yo voy a la iglesia todo el tiempo, yo leo la Biblia. No, pero tú sabes que no. Es por fe en Cristo. That's it. No es por las obras de nuestra carne. Aunque el Espíritu Santo empieza a producir, porque la paciencia empieza a producir hablar diferente, ¿sí o no? El Espíritu, hoy en día alguien acepta a Jesús en su corazón. Yeah, man, I receive, amen. Y tiene que otra vez salir a la calle y lidiar con su familia, con sus hijos, con ese. A lo mejor en ese momento el Espíritu Santo que acaba de empezar una obra en ellos, a lo mejor no va a haber un fruto, pero si está siendo discipulado y la palabra, está leyendo la palabra, el Espíritu Santo va a empezar a ministrar esa área. Hey, tú tienes que tener paciencia. Y la semana que viene, otra vez, y el mes después, otra vez, y va a responder con más paciencia y más paciencia. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pies para terminar. Estamos contentos de estar acá, ¿verdad? Amén. It's nice. It's different. It's nice. Yeah. Quisiera que en este momento pudiéramos cerrar nuestros ojos. Oh, she's so beautiful. Quisiera que por favor cerráramos nuestros ojos y les quiero pedir que en sus propias palabras y ahí donde te encuentras, que tú le digas, Señor, en esta mañana y con esta palabra que hemos estudiado, que hemos recibido de la carta de Pablo a Gálatas, revélame, Señor, háblame, ministra. Cualquier área en mi vida que yo necesito aprender a rendirte hoy en esta mañana. Y yo quisiera invitarte a que tú lo hagas en tus propias palabras. Yo voy a terminar con una oración, pero les invito a que en tus propias palabras tú le pidas al Espíritu Santo que te revele. Porque no hay ninguno de nosotros acá que pueda decir, no, yo he llegado. Si lo podemos decir, ya estarías en el cielo. Así decía Pablo. Al final de su vida decía, ya no me dan ganas de pecar. Ya como que el pecado ni me llama la atención. Porque ya estaba muriéndose, ya más allá que acá. Y así mismito, en este momento yo quisiera retarnos a cada uno de nosotros que podamos decir, Espíritu Santo, revélame, háblame. Si alguno ha dudado que para yo tener el Espíritu Santo tengo que ir más a la iglesia, tengo que esto, tengo que lo otro. Miren, el Espíritu Santo te ha estado hablando en tu trabajo hace rato, con tus compañeros. El Espíritu Santo te ha estado hablando en tu escuela. El Espíritu Santo te ha estado hablando en Publix. Cuando ves esa persona, el cajero, la cajera, que tú sabes que te viene diciendo el Espíritu Santo, ora por esa persona. Háblale a esa persona. El Espíritu Santo te viene hablando. Te viene ministrando desde hace mucho. Lo que pasa es que muchas veces nosotros we turn our ears away. Tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Padre, yo te presento este servicio, este tiempo. Gracias una vez más por la bendición de este edificio, de este local. Gracias por el ministerio, Señor, que estás levantando
en cada uno de nosotros, más allá de una iglesia o una organización, el llamado de responder a tu palabra, Señor. De ser cristianos, de ser creyentes, de ser personas que dejan ser guiados por que se dejan ser guiados por el Espíritu Santo, que se dejan ser ministrados por la palabra, que se dejan ser quebrantados por tu verdad. Y Padre, en este momento, Espíritu Santo, yo te pido que tú empieces a revelarnos, y algunos que ya sabemos, claro, que a partir de hoy empecemos a ver cambios en nuestra vida, porque a partir de hoy nos vamos a rendir a ti, Señor. Nos rendimos a tu voluntad. Que podamos decir esto con toda certeza y con convicción. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, que significa que nos vamos a parecer más a ti, que vamos a ser más como tú. Perdona nuestras iniquidades, perdona, forgive our shortcomings, perdona nuestras actitudes, perdona nuestra rebelión, perdona las cosas, Señor, que se nos hacen difíciles en nuestras vidas. Pero Espíritu Santo, nosotros creemos que tú nos puedes transformar y nos quieres ayudar a redarguir esas áreas de nuestra vida, a corregir, a enderezar esas áreas en nuestras vidas. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y nos rendimos a ti y tu voluntad en esta mañana y a partir de este día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que todos repitan después de mí, digan, Señor, en esta mañana reconozco lo que es ser un cristiano. Entiendo que no hay otro evangelio. Entiendo que la fe recibe la promesa. Entiendo que en ti, Cristo, tengo libertad. Te pido que me ayudes a vivir por el Espíritu y no la carne. Y enséñame a servir a los demás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.